Les saludamos a todos ustedes. El Salmo 27 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Con este Salmo 27 les saludamos a todos ustedes. Les vamos a invitar para que hagamos una oración en esta tarde. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, para rogarte que tú nos bendigas, Señor, con tu palabra. Señor, gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por ayudarnos, por darnos una palabra de aliento y de fortaleza. Gracias, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarles a leer la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo número 4, y en su verso del 13 al 18. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, con este pasaje de primera a los Tesalonicenses, iniciamos nuestro tema, que se titula Primera y Segunda Carta a los Tesalonicenses. Y la verdad bíblica, la Biblia nos enseña que muy pronto el Señor Jesucristo volverá por los suyos, el Rey de Gloria, Él volverá. Verdad bíblica aplicada. Como creyentes debemos mantener viva esa esperanza en nuestro corazón y animarnos unos a otros. Y como les decía, vamos a ver esta primera carta y segunda a los Tesalonicenses de una manera general. El verla de una manera detallada en cada capítulo nos llevaría mucho tiempo. Solamente vamos a considerarla de una manera general estas dos cartas. Y bueno, Tesalónica era una importante ciudad de Macedonia, ubicada en la parte superior del Golfo Térmico, en el Mar Egeo. En esa ciudad, Tesalónica, el apóstol Pablo llegó a esa ciudad y durante 3 semanas él predicó la palabra de Dios en una sinagoga judía. Es a través de esta predicación del apóstol Pablo que en ese lugar de Tesalónica se levantó una iglesia, una congregación que alabó y glorificó a Dios. Esa iglesia es una iglesia modelo, porque aunque era una iglesia que era nueva, ¿verdad? Era bastante nueva, tenía poco tiempo de convertida, pero una iglesia que era ejemplo para otros. Porque a pesar del poco tiempo que tenían de conversión, ellos habían imitado la fe del apóstol Pablo, la fe de Timoteo y la fe de Silvano. Y bueno, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice así: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa iglesia ahí en Tesalónica se habían convertido de los ídolos, de la idolatría, al Dios vivo y verdadero. Esa región, ese lugar, esa ciudad fue evangelizada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. La mayoría de los creyentes eran gentiles. Ellos estaban siendo objeto de intrigas, persecuciones,
Y realmente esto preocupaba a Pablo, porque aunque era gente que tenía poco tiempo de convertida, estaban sufriendo de persecución. Y lo vemos pues en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llegó a predicar ahí. Dice la palabra de Dios que hubo judíos que discutían con él, ¿verdad? Y él pues con las escrituras les declaraba que Cristo, que Jesucristo pues es el Hijo de Dios, el bendito resucitado. Y entonces hubo gente ociosa que alborotó a la gente, ¿verdad? Y se levantaron contra estos pequeños grupos que apenas estaban empezando a escuchar la palabra de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo pues consideró necesario enviar a Timoteo para animar a esos nuevos creyentes en cuanto a su fe. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2, dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ellos estaban pasando por momentos difíciles, por eso consideró el apóstol Pablo enviar cartas, ¿verdad? Y animar a esos nuevos creyentes a seguir adelante. El apóstol Pablo estuvo poco tiempo ahí, solamente 3 semanas, pero esas 3 semanas fueron suficientes para que ahí en ese lugar en Tesalónica se levantara una congregación. Y aunque hubo gente que alborotó, ¿verdad?, para tratar de intimidar a la congregación, pues no lo lograron, ¿verdad? No lo lograron porque ellos se cimentaron en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y bueno, el autor de estas 2 cartas es el apóstol Pablo. La fecha de las cartas es entre el año 51 y 52 después de Cristo. El propósito y temas de la carta. En la primera carta a los tesalonicenses, el propósito de estas cartas era consolar a los nuevos creyentes, consolar por la partida de sus seres queridos. Había personas que habían perdido a sus seres queridos y el apóstol Pablo consuela a esos creyentes por la partida de sus seres queridos. También era necesario corregir a algunos creyentes que andaban pues de alguna manera desordenada. Y bueno, ¿verdad? Pues en esta carta que escribe Pablo también era consolar a creyentes ante nuevas persecuciones, corregir la falsa enseñanza que el día del Señor ya había acontecido, porque había quien había dicho que la venida del Señor ya había sucedido, el Señor ya había venido, cuando nosotros sabemos que el día, la fecha, la hora, pues nadie sabe en qué momento el Señor regresará. Pero lo cierto es que en aquel momento, cuando estaba esa iglesia de Tesalónica, el Señor no había venido, porque nadie sabe el momento de su venida, pero sí tenemos que estar preparados para ese regreso. Entonces era necesario corregir la falsa enseñanza, reprender a algunos creyentes que andaban de manera desordenada. Fue necesario pues enviar estas cartas. Y podemos bosquejar la primera carta a los tesalonicenses de esta manera. Primeramente, una esperanza inspiradora para el recién convertido. Cuando una persona se convierte a Cristo, hay una esperanza en él, una esperanza que ha puesto el Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Una esperanza también alentadora para los siervos fieles, porque aquel siervo fiel que se mantiene firme, vigilante, pues hay una esperanza alentadora para ese siervo fiel. También una esperanza purificadora para el creyente, porque es el Espíritu Santo el que opera en él esa obra de la santificación, esa obra de santidad, es el Espíritu Santo. Y también una esperanza consoladora para los afligidos, ¿verdad? El Señor siempre tiene una palabra de consuelo para la persona afligida. Y una esperanza despertadora
para los creyentes que están durmiendo. El apóstol Pablo dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tenemos que estar alertas, vigilantes, despiertos en nuestra vida, ¿verdad? En todo tiempo. ¿Cómo? Pues orando, buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Alabando a Dios. De esa manera vamos a estar alertas. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, pues se bosqueja de la siguiente manera: los creyentes perseguidos, los no arrepentidos. Había gente que no se había arrepentido. Y la apostasía es dejar la fe, es abandonar la fe, ¿verdad? Es rechazar la fe, es volver atrás. Y el apóstol Pablo pues habla acerca de esto. También el servicio a Dios, ¿verdad? El servir al Señor. Y hay quien argumenta que desde hace muchos años el Señor ha anunciado que, ¿verdad?, que Él vendría y que no, ¿por qué no ha venido, verdad? ¿Por qué no ha sucedido? Quizás tú también te has hecho esa pregunta. ¿Has escuchado que Cristo regresa? Ya han pasado los años y parece que no se ha cumplido esa promesa, pero lo cierto es que el Señor es paciente. Paciente, esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no es que el Señor no vaya a venir, ¿verdad? O no es que el Señor retarde su promesa de regresar, no. Él volverá en su tiempo, en su momento, pero Él es paciente, esperando que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, busquen a Dios con todo su corazón. Entonces el Señor no retarda su promesa. Es necesario que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. De no hacerlo así, podremos caer en desánimo, ¿verdad? Es necesario avivar el fuego de Dios en nuestro corazón, y esto nos puede llevar, ¿verdad? Si no avivamos ese fuego, nos puede llevar al desánimo, a la desesperación, ¿verdad? Decir: ya para qué sigo al Señor, ¿verdad? Mejor me aparto. No, avivemos el fuego de Dios en nuestro corazón y no permitamos que el diablo, el enemigo de nuestras almas, apague ese fuego. Avivémosla, acerquémonos a Dios. Vengamos ante la presencia de nuestro Dios. Debemos aguardar con paciencia la venida del Señor, ocupándonos de nuestros asuntos, ¿verdad?, en el área secular, pero también en el área espiritual, ¿verdad? A veces nos ocupamos más en lo secular, más en lo material, y olvidamos lo más importante, que es la vida espiritual, y no dejar eso. Dios no quiere que tú abandones tu trabajo, no. Y el Señor quiere que tú sigas haciendo tus labores, sigas ocupándote en tus cosas, pero sin olvidar lo más importante, que es buscar la presencia de Dios, es acercarnos a nuestro Dios. Debemos nosotros preocuparnos por esa área espiritual, no descuidarla, ¿verdad? Llenar nuestro corazón de la presencia de nuestro Dios con una profunda devoción a Dios, orando en todo tiempo y sirviéndole cada día con más excelencia. El Señor quiere que le sirvamos con más excelencia, de tal manera que no abandonemos, ¿verdad?, el reino de los cielos. Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Si miramos atrás, no somos aptos para el reino de los cielos. Entonces tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, ¿verdad? Dice: estad firmes, retener la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que no andemos en pasiones desordenadas, que, ¿verdad?, como aquellos que no conocen a Dios, debemos atender a la palabra de Dios, guardar sus enseñanzas. Por eso es que estas dos cartas es importante que podamos leerlas, ¿verdad? Podamos darnos a la tarea de leerlas y recibir ese mensaje que están en esas cartas.
un mensaje edificante para nuestra vida, un mensaje alentador, consolador, un mensaje que nos anima a seguir adelante, que nos fortalece, que nos dice que tenemos que estar cimentados en Cristo Jesús, en nuestro Salvador. En la segunda carta a los Tesalonicenses 2, 16 y 17 dice así: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Verdad? El mismo Jesucristo y nuestro Padre, que Él nos confirme, que Él nos ayude, que Él nos enseñe a seguir adelante. ¿Verdad? De esta iglesia de Tesalónica podemos aprender que estaban cimentados, no en Pablo, no en Timoteo, no en Silvano, estaban cimentados en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y si estamos cimentados en Cristo, aunque venga cualquier viento de doctrina, aunque venga cualquier tribulación, vamos a mantenernos firmes porque nuestros cimientos están en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y entonces vamos a poder seguir adelante, vamos a ser una iglesia firme, una iglesia con esperanza, porque así era la iglesia de Tesalónica. Ellos habían salido de los ídolos al Dios vivo, ¿verdad? Y ahora servían al Dios vivo y verdadero y amaban a ese Dios verdadero. Ese Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy te invito para que tú reflexiones y puedas tomar el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, una iglesia que se cimentó en Cristo Jesús. Tuvo tribulación, sí, pero ese Dios maravilloso que les sostenía, los mantuvo firmes hasta el final. Yo te voy a invitar para que oremos y demos gracias a Dios, porque Dios merece ser alabado. Dios es digno de toda gloria, de toda alabanza y de nuestra gratitud hacia Él, porque Dios también nos sacó de los ídolos al Dios vivo y verdadero. El único Dios que existe, que hizo los cielos y la tierra, y el cual envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día para que la obra de la salvación fuera completa en la vida de cada uno de nosotros. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor amado, porque nos permites considerar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver a la iglesia de Tesalónica, una iglesia cimentada en ti, Señor, una iglesia que tenía esperanza, que tenía fe, una iglesia que servía, que evangelizaba, que ganaba almas, Señor. Una iglesia la cual fue ejemplo para muchos, Señor. Ayúdanos a ser también nosotros ejemplo para los demás. Que podamos estar cimentados en ti, Señor, en la roca inconmovible de los siglos. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias en esta tarde. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nuestros familiares. Bendícelos, Señor, a nuestras familias, bendícelas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Te voy a invitar a leer el Salmo número 23 para la gloria de nuestro Dios. Quizá ya no lo sabemos, ya no lo hemos aprendido, ¿verdad? Hasta de memoria, pero es importante leerlo para no olvidar ninguna de las palabras que están aquí. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.